¿Qué hace? ¿Es que vas a pegarte con los abusones? Debo hacer calistenia para la tensión 3 veces por semana. Hay sangre en tu camisa. Ah, sí, me corté al afeitarme. Tengo algo que decirte. Ha aparecido Álvarez. Hace poco intercepté esta llamada. Compadre, no me estás escuchando. Estás tratando de matarme, brother. Que casi no lo cuento. No entiendo nada de lo que dice. Parece muy asustado. Básicamente, Álvarez está acojonado y quiere salir por piernas de vuelta a Cuba. Quiere que su querido tío Zárraga venga a rescatarlo. ¿Y qué dice Zárraga? Le dijo que se reuniera con él en el faro al sur del Bayou, que un barco le recogería. Será mentira. Zárraga fue policía en La Habana en los tiempos de Batista y también se encargó de la seguridad de los casinos de Sal. Se conocen desde hace mucho. En cuanto Zárraga colgó el teléfono, llamó a Sal y le dijo dónde podía encontrar a su sobrino. Así que debo llegar allí antes que los hombres de Marcano. Sal no se andará con chiquitas en lo relativo a Álvarez, así que asegúrate de hacerlo bien. Vale. ¿Tengo tiempo o algo? No. Bueno. Todo nada, todo nada. Déjame ver, sí, sí. Déjame ver. Hostia, está lejos, Can. Muy nice. Qué lento, Andy. Lo único malo, el resto, todo ok. Otra vez. Y no creo que lo puedo atajar por aquí. Así. Hostia, la pego. Vale. Es que no se mueve. Se lleva lastres en el maletero. Vamos, cerquita ya. Sí. Ahora que subir al barco ese, ¿no? Tiene pinta.
Aquí hay gente ya, No sé qué armas llevo. Ok. Ya está, no pinta nada. Vale, empieza a haber gente por aquí. Parece fácil. Parece. ¿Cuánto tiempo voy a seguir viendo tu jeta? ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Serpientes! ¿Vas a dejar que una mocasín de nada te espante, chaval? ¡Claro! Mierda. ¡Que no los tienes encima! Hay que estar atentos porque ese Álvarez sale por piernas hacia aquí. Hay que ayudar a Álvarez. Amigo. Es que no entiendo, ¿sabes? No entiendo los juegos tanteados. Pero este pibe... Hola. Que hay un poco más de problema, ¡Vamos, Álvarez! No me lo pongas más difícil. No te vamos a hacer daño. Habla por ti. Como le eche el guante al puto Sudaka. No le tocaréis ningún pelo. Sal lo quiere vivito y cole. Estaba... Le mando. Perfecto. ¡No! ¡Son los gilipollas! ¡No! Bueno, ¡No dispares! ¡He venido a ayudarte! ¡Come mierdas! ¡Chupadme la pinga, cabrones! Dios. ¿Puedes hablar conmigo? ¡Sí! He matado a los hombres de fuera. Solo quiero hablar contigo, así que voy a bajar mi arma, ¿vale? Si intentas joderme, ¡te mato! Está bien. ¡Tú eres el que quiere matarme! No intentaba matarte, te estaba buscando. Tu tío te ha vendido. No va a venir a por ti. ¡Mientes! He hablado con él, dijo que enviaría un barco. ¿Crees que es coincidencia que nada más venir aquí hayan aparecido esos italianos? Zárraga llamó a Marcano y le dijo dónde estabas. Necesito un teléfono. Joder, tío, no te queda nadie más. Marcano nunca te dejará salir de la ciudad. Va a utilizarte y cuando consiga lo que quiere te matará. Tu única oportunidad de salir de esta soy yo. ¿Qué quieres de mí? Dime dónde piensa falsificar el dinero Marcano y estamos en paz. Todo está en un club de boxeo de Tommy Marcano, pero ya está en marcha. Solo quiero saber eso. Vamos, va a disparar, ya verás. larguémonos de una vez. ¿A dónde me llevas? Sé quién puede sacarte de la ciudad sin que Marcano te encuentre. Bueno, Si compañía. quieres salir vivo, no te separes de mí. ¿Entendido? Sí. Hay que llegar al coche. Podemos ir a... No, cogemos el mío. Si con Vale. eso te vas de aquí, claro. Pero no asomes la cabeza. El coche no está lejos de aquí. No, pero... Vamos a bajar. Aguando. El chaval me ocupo yo. ¿No se supone que me deben coger vivo? Haciendo picadillo. Mucha gente. Desde aquí no veo nada. ¡Ya estás para escapar, chaval! Sí, ¿no?
Ah, podía disparar a ella. Hola. ¡Se une a la fiesta! ¡Acabando con nosotros! ¡Ahí! ¡Disparadle por el amor de Dios! La escopeta esa. Coche, coche. Hay algo, espérate. Ja. Oh. ¡Coño! ¡Ni te acerques! Intenta. ¡No me llevarán de nuevo! Sí, bueno. ¡Pedazos de mierda! ¡Que se mueran todos en un incendio, coño! No, hijo de puta, me ha pinchado. Me ha corrido eso. ¡Estos cabrones! Puta madre. ¡Estos cabrones! Vamos, puta madre, corre. Pillamos con esto, tranquilo. ¡Pero de encima, maldita sea! ¡Todavía ninguno! Vale. ¡Le voy a echar a buscar el puto ¿Qué culo! haces tú? ¡Nos está matando a todos! Joder, puta. ¡Está haciendo picadillo! ¡Los negros sois perfectos para hacer por aquí! Vamos, vamos. Creo que está pinchado. Creo. Ese era el último que quedaba. Creo. Tú no andas esto, ¿verdad? Bueno, ten los ojos abiertos, Está igualmente. pinchado también, tío. Podrías haberme matado. Darme un tiro y joder igual a Marcano. ¿Tienes alguna pregunta allí? Sí. ¿Y tú por qué no? Es que no me parecía correcto. Mira, no me has hecho nada. Por lo que sé, solo eres uno más de la lista de gente a la que ha jodido Marcano. A veces es tan sencillo como eso. Lo llevo en la vida. ¿Lo he pinchado? Vale. Ahora sí. Gracias. Joder. Bueno, por lo menos son los delante. Ah, pero vamos por aquí con el coche. Hola, buenas. Esto no es un aparcamiento. Largo. Intento. Por favor, atropella. Nada, ahora sí. Sí que lo atropelló. Me lo creería, vamos. ¿Qué dónde vive este hombre? Ah, es verdad, hay que llevarlo al James. Ah, que tengo 4 minutos. No llego. Creo que no llego.
Quedan 2000 metros aún. Oh. Aquí rápido. Oh. Bueno, eso llego. Justito, pero llego. Que lo he visto. Ya lo he visto. ¿Cuánto queda? 1000, ¿no? No lo veo. 700. No tira, no tira. Llegamos. Spartak. Sí. Está. A ver, bajar. El truco. Padre James. Lincoln. ¿Qué está pasando? Le necesito para sacar a este de la ciudad. Tiene problemas con Sal Marcano. Yo no... ¿Es la persona que me decías? Sí, es él. Escuche, padre, cuento con usted para esto. No me queda ningún otro sitio. Mierda. Padre. Está bien. Hágalo por Dios. Conozco a un jesuita en Nuevo México. Ayuda a gente en situaciones así. Tiene que ser ahora. Marcano pondrá la ciudad patas arriba para buscarlo. Lo llamaré. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Ah, gracias. Se lo agradezco. No te queda otra. Esa cara. Esa cara de interrogación que tiene. ¿Qué pasa?